Bueno, damas y caballeros, artistas constructores, una introducción, cita, fuera tan amable. Manual de la contratación. ¿Cómo así? Secretaría Distrital de Planeación es una entidad del sector central de la administración del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores. ¿Qué es entonces el capítulo 1? Naturaleza jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación y su ubicación en la estructura del Estado. ¿Dónde está esta planeación? Secretaría Distrital de Planeación es una entidad del sector central de la administración del Distrito Capital, con autonomía administrativa, autonomía financiera, que tiene por objeto que orientar, liderar, formular, seguir las políticas y la planeación territorial, económica, social, ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores. Objetivo del manual de la contratación. El objetivo del presente manual es servir de herramienta que establezca y oriente la forma como opera la gestión contractual de la entidad, garantizando el cumplimiento de los principios y objetivos del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Para el cumplimiento de los fines y sus objetivos y los procedimientos y formatos del proceso de contratación de bienes y servicios se encuentran incorporados en el sistema de gestión de la entidad. Sistema de gestión, los cuales indican las actividades de seguir en el proceso de contratación para las modalidades de selección establecidas por la normatividad vigente que rige la materia. Divina ma. Los cuales deben ser tenidos en cuenta por las partes intervinientes, con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión, funciones, metas, objetivos institucionales de la Secretaría Distrital de Planeación. Marco legal. Régimen de contratación. La Secretaría Distrital de Planeación es una entidad que se rige por el Estatuto General de Contratación. Secretaría Distrital de Planeación es una entidad que se rige. ¿Por qué se rige? Por el Estatuto General de Contratación. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por todas las leyes que lo modifican, por todas las leyes que lo complementan, por sus decretos reglamentarios, teniendo en cuenta lo anterior en los procesos de contratación. Procesos de contratación que adelanta Secretaría Distrital de Planeación se deberán tomar en consideración, entre otros, los siguientes aspectos. Normatividad aplicable a los contratos estatales. Una normatividad aplicable a los contratos estatales. Oye, una normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos estatales que celebre el Secretaría Distrital de Planeación se regirán por las disposiciones comerciales, disposiciones civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los contratos que se celebran en la Secretaría Distrital de Planeación se regirán por las disposiciones comerciales, civiles, pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en el Estatuto General de Contratación. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En las demás normas que lo adicionen, modifiquen y sustituyan, y en los decretos reglamentarios. Ley aplicable a los contratos. Ley aplicable a los contratos estatales internacionales. La celebración como la ejecución de los contratos que se hagan en Colombia se someterán a la ley colombiana. Cuando los contratos se celebren en el exterior, podrán regirse por las reglas del país en donde se hayan suscrito, siempre y cuando su ejecución no deba cumplirse en Colombia. Cuando los contratos se celebren en Colombia, pero deban ejecutarse y cumplirse en el extranjero,
extranjero podrán someterse a la ley extranjera, salvo las excepciones contempladas en la ley. Cooperación internacional, concepto conjunto de acciones de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad. ¿Criterio de solidaridad? Sí. ¿Criterio de equidad? Sí. ¿Criterio de eficacia? Sí. ¿Criterio de interés mutuo? Sí. ¿Criterio de sostenibilidad? Sí. Sistema general de regalías de los procesos de contratación que sean financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Sistema General de Regalías. Los procesos de contratación que sean financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías se sujetarán a los dispuestos de la Ley 2056. Ley 2056. Los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios y demás normas que la adicionen. Los decretos reglamentarios y demás normas que la adicionen, modifiquen, normas que la adicionen y la modifiquen, sustituyan el Estatuto General de Contratación, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, por todas las leyes que adicionen, modifiquen, por todas las leyes que adicionen, modifiquen, sustituyan en decretos reglamentarios. Sistema General de Regalías. Los procesos de contratación que sean financiados por recursos provenientes. Sistema General de Regalías se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 2056 del 2020. Sistema General de Regalías 2056 del 2020. Los decretos reglamentarios y demás normas que los adicionen, modifiquen y sustituyan y estatutos generales de contratación y de la administración pública por todas las leyes que lo adicionen, modifiquen o sustituyen los decretos reglamentarios. Principios. Las actuaciones de los servidores públicos, contratistas intervinientes en el proceso de contratación de bienes y servicios de la Secretaría Distrital de Planeación, en virtud del interés general y del bien común, darán cumplimiento a lo perceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política, que indica que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, así como el de la selección objetiva, con el objeto de garantizar la transparencia. 1. Garantizas transparencia. Garantizas idoneidad en la escogencia de los contratistas. Fines de la contratación. Los servidores públicos y contratistas. Servidores públicos contratistas tendrán en consideración que al celebrar contratos con la ejecución de los mismos, se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran en la consecución de dichos fines. La administración pública realiza la contratación para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos, razón por la cual los procedimientos de selección del contratista deben encontrarse sustentados en los proyectos, planes, programas delante del Secretaría Distrital de Planeación. La finalidad de los procesos de selección. Procesos de selección de contratistas es elegir el ofrecimiento más favorable a través de los procedimientos eficientes, transparentes, objetivos y ágiles. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y que cumplen una función social. Como tal, implican obligaciones. Sistema de gestión. Para el desarrollo de todas las etapas del proceso de contratación de bienes y de servicios, se observarán los instructivos
los procedimientos, formatos establecidos, en el sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Planeación. Tenemos desarrollo de todas las etapas del proceso, contratación de bienes, servicios, se observan los instructivos, procedimientos. Vamos a observar instructivos, procedimientos, formatos establecidos en el sistema de gestión SG de la Secretaría Distrital de Planeación. Código del Buen Gobierno. La actividad contractual deberá aplicarse atendiendo a lo dispuesto en el Código del Buen Gobierno. Ahí donde está el Código del Buen Gobierno, así como los principios valores establecidos en el Código del Buen Gobierno, Código de Integridad, en el ideario ético del distrital. En el ideario ético del distrital capital. Capítulo 2. Manual de contratación. Competencia para contratar, de acuerdo con los artículos 11 de la Ley 80 del 93, 60 del Decreto Distrital, 854 del 2001, 345 del 13. Secretaría del Despacho celebrarán contratos, modificaciones, liquidaciones en nombre, representación de la Secretaría Distrital de Planeación, sin importar su cuantía, sin importar la modalidad de la selección. Ordenación del gasto, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto del 96. Las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de que hacen parte y ordenar el gasto del desarrollo de la apropiación incorporada en su presupuesto. Facultad que está en cabeza del representante legal, quien podrá delegarla en funcionarios del nivel directivo. La función será ejercida teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación. La función será ejercida ¿cuándo? Teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, en las disposiciones legales vigentes. Delegación, de acuerdo con la Ley 489 del 98, la Ley 489 del 98. ¿Qué pasa con la Ley 489 del 98 y la Ley 80 del 93? La Secretaría de Despacho podrá delegar total o parcialmente la competencia para realizar la selección del contratista, la celebración de los contratos y demás actos contractuales del proceso de contratación de bienes y servicios del Secretaría Distrital de Planeación, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, sin consideración a la naturaleza, a cuantía de los mismos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo y en sus equivalentes. Se exceptúan de delegación la contratación. Se exceptúan de delegación la contratación. Están exceptuando, excepto de delegación la contratación en todas sus etapas, financiadas con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Bueno, para aprobar la garantía que ampara el contrato suscrito por la Secretaría Distrital de Planeación y sus modificaciones. Delegar en el título la dirección de la contratación. La aprobación de las garantías, las modificaciones de las mismas garantías, que amparen los contratos suscritos al Secretaría Distrital de Planeación. Importar su cuantía, sí, siempre y cuando se ajusten a lo requerido.
Esta aprobación deberá hacerse en los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Para aprobar el cambio de un miembro de un equipo de trabajo en el contrato suscrito por la Secretaría Distrital de Planeación, delegar en ella el supervisor del contrato. El supervisor del contrato, convenio, o sea, supervisor del convenio, designado por la Secretaría Distrital de Planeación, la aprobación del cambio de algún miembro de un equipo de trabajo que tienen a cargo la ejecución del objeto contractual sobre el cual ejerce dicha labor, esto sin importar su cuantía, siempre y cuando se ajuste a los requeridos por la Secretaría Distrital de Planeación en el contrato y en los documentos que antecedieron a la suscripción del mismo. Esta aprobación deberá hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud, hecha por el contratista, hecho por el consultor de la misma, y la misma deberá ser informada a través de comunicación radicada en la dirección de contratación dentro de los 3 días siguientes a la aprobación, adjuntando el formato de solicitud de modificación contractual, una solicitud de modificación contractual, junto con los soportes respectivos. Queda entendido que el nuevo integrante del equipo de trabajo deberá tener el nivel de formación académico establecido en los estudios previos y la experiencia igual, superior a lo acreditado por el integrante a reemplazar. Queda entendido que el nuevo integrante del equipo de trabajo deberá tener el nivel de formación académica, estudio pregrado, posgrado, establecido en los estudios previos y la experiencia igual o superior a la acreditada por el integrante a reemplazar. Capítulo 2 de la planeación a la programación, la planeación de la contratación. Durante esta etapa, la dependencia solicitará identificar la necesidad que se pretende satisfacer y además solicitar su inclusión en el plan anual de adquisiciones. Plan anual de adquisición o documento que haga sus veces, el cual debe estar acorde con los objetivos, 1, con los metas, 2, con el plan de desarrollo distrital. Del plan anual de adquisiciones o documento que hagas. El plan anual de adquisiciones o documento que haga sus veces en la herramienta que permite al secretario distrital de planeación identificar, registrar, programar, divulgar sus necesidades de bienes y obras y servicios y diseñar estrategias que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. En él se incluirá toda aquella adquisición que deba contratar la Secretaría Distrital de Planeación durante cada vigencia fiscal, atendiendo a las partidas presupuestales correspondientes para su elaboración. Se tendrá en cuenta que lo establecido en la normatividad vigente, cada gerente de proyecto de inversión o responsable del rubro de funcionamiento deberá garantizar programación y ejecución del plan anual de adquisiciones, documento que haga sus veces. Por lo anterior, corresponde a cada dependencia realizar la programación de la contratación requerida para la ejecución de los proyectos de inversión. Rubros de funcionamiento de la entidad. Solo se podrá dar inicio en un proceso de contratación cuando este se encuentre incorporado en el plan anual de adquisiciones, documento que haga sus veces. Elaboración. Cada gerente de proyecto de inversión y responsable del rubro de funcionamiento designado por el secretario de despacho, una vez sea asignado el presupuesto de la vigencia. Definir la necesidad en bienes, productos, servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales que le competen, acorde con los recursos presupuestales y a su respectivo plan de acción, teniendo en cuenta el anteproyecto de presupuestos
que la entidad presenta para la correspondiente vigencia del Plan Operativo Anual, POA. Realizar el cargue de las necesidades y procesos a contratar y demás datos requeridos para la elaboración del Plan Anual de Adquisición. Documento que haga sus veces a través de módulo Cisco, sistema SI, capital o su equivalencia. Revisión. Entonces pasamos de elaboración, tal. Revisión. Cada gerente de proyecto de inversión o responsable en el rubro del funcionamiento deberá presentar ante la Subsecretaría de Gestión Institucional o quien haga sus veces la sustentación de las necesidades de satisfacer incluidas en el plan anual de adquisición o documento que haga sus veces que se adelante el año siguiente, reunión que será convocada por la Subsecretaría de Gestión Institucional o quien haga sus veces más tardar en el mes de noviembre de cada año a la reunión de revisión asistirán como mínimo. Director de contratación, sí, quien revisará que las necesidades contractuales propuestas están acordes con las modalidades de selección. Quien revisará que las necesidades contractuales propuestas estén acorde con las modalidades de selección. Director Planeación Institucional, quien revisará 1. Que las necesidades estén acorde con los lineamientos y metas del proyecto. 2. Que tengan relación con el PMR, productos, mesas y resultados, y los conceptos de gasto de la entidad. 3. Que la sumatoria de los mismos no sobrepase el valor asignado al respectivo proyecto de inversión. Bueno, Director Financiamiento, quien revisará que las necesidades propuestas estén acordes con el rubro presupuestal del funcionamiento. 2. Que tengan relación con los conceptos del gasto de la entidad. 3. Que la sumatoria de los mismos no sobrepase el valor asignado al respectivo rubro presupuestal de funcionamiento. Director Talento Humano, quien revisará que los objetos propuestos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se enmarcan dentro de las prohibiciones dadas por la jurisprudencia. Aprobación y adopción. El Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Adquisiciones propuesto o documento que haga sus veces será aprobado o adoptado en última instancia por el Comité de Contratación, de la cual se dejará constancia en la respectiva actual del Comité. El Plan Anual de Adquisiciones, documento que haga sus veces, será adoptado a más tardar el día 25 de enero de vigencia fiscal. Una vez adoptado, Plan AA, la Dirección Contratación informará del mismo a las diferentes dependencias de la entidad a través de los medios electrónicos dispuestos para el correo. Publicación del plan. El Plan Anual de Adquisiciones o documento que haga sus veces será publicado por la Dirección de Contratación. Dirección de Contratación, SECOP, en el medio electrónico que corresponda, así como en las páginas Secretaría Distrital de Planeación. Actualización. Para actualizar, modificar el Plan Anual de Adquisiciones adoptado, documento que haga sus veces cada gerente del proyecto responsable del rubro de funcionamiento deberá tramitar la solicitud de modificar ante el Comité de Contratación a través del formato dispuesto del sistema de gestión para el fin de conformidad con el procedimiento interno establecido y normatividad vigente sobre la materia. La entidad actualizará el Plan Anual de Adquisición cuando deba modificarse el objeto y a plazo y el valor de la modalidad de la selección y origen de los recursos de alguna línea. Deban incluirse nuevas obras, bienes, servicios. Deban excluirse obras, bienes, servicios. Se requiere modificar el presupuesto anual. Estas actualizaciones, modificaciones serán publicadas en el SECOP, medio electrónico correspondiente a la página. Ejecución del plan. Cada gerente de proyecto de inversión. Cada gerente de proyecto
proyecto de inversión, responsable de rubro. Cada gerente de proyecto de inversión responsable del rubro de funcionamiento será responsable que el titular de la dependencia solicite el proceso contractual. Solicítame el proceso contractual. Ejecute la contratación que le fue aprobada en el Plan Anual de Adquisición, documento que haga sus veces dando cumplimiento a los plazos establecidos del mismo. No obstante lo anterior, la entidad no está obligada a adelantar procesos de adquisición que se encuentren en el Plan Anual de Adquisiciones, documento que haga sus veces. Seguimiento del plan. La Subsecretaría de Gestión Institucional, a quien haga sus veces, realizará el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Bueno, vamos ahí, seguimos. Apoyo manual integrado de contratación. Bueno, contratación estatal es el tema, muchachos. Si les parece bien, contratación estatal. ¿Qué sabéis vosotros de contratación estatal? Contrato estatal, dijiste, en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 del 93. El contrato estatal aparece definido como todo un acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción, tipificación, se encuentran en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. Son entidades públicas la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, que si fue Bogotá un distrito especial, claro, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios. También lo son los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. La sociedad de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que existe dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles del Senado, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales, municipales, Procuraduría General de las Naciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios de los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, la UAE, Unidad Administrativa Especial, cooperativas, asociaciones, entidades territoriales, corporaciones autónomas, regionales, en general, los organismos, dependencias del Estado, organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contrato. Son organismos a los que la ley ya ha otorgado capacidad para celebrar contratos. Excepciones están exceptuadas de las aplicaciones del Estatuto General de Contratación. Las entidades que, en virtud de normas constitucionales legales, cuentan con régimen de contratación propio. ¿Dónde está tu régimen de contratación propio? Régimen de contratación propio en esta categoría. Se incluye entes autónomos universitarios, Banco de la República, empresas sociales del Estado. Entonces, entes autónomos universitarios, según la Ley 30 del 92. ¿Qué dice la Ley 30 del 92 sobre entes autónomos universitarios? Banco de la República, Ley 31 del 92. Empresas sociales del Estado, Ley 100 del 93. Empresas oficiales o estatales del servicio público, Ley 42 del 94, muy bien, faltaba uno. Empresas oficiales, empresas estatales de servicios públicos. Servicios públicos, Ley 42 del 94. Principios que rigen la contratación estatal. ¿Cuáles son los principios que rigen la contratación estatal?
en la medida que el Estado contrata con recursos que no pertenecen a todos los colombianos. Es de interés general que se respeten ciertas condiciones en todos los procesos contractuales, las cuales se garantizan a través de los principios que rigen la contratación pública. Esta entonces se encuentra sometida a los principios de la administración pública, a los principios propios de la contratación pública, a los principios del control fiscal. La actividad del Estado debe estar inspirada en la satisfacción del interés general. Y las autoridades estatales cumplen mandatos de la ciudadanía. En Colombia, a los funcionarios se les está permitiendo hacer aquello que la ley expresamente les autoriza. En la práctica, esto se traduce en que los procesos de selección deban seguir un procedimiento establecido por normas conocidas por todos, generales y claras, sin que haya posibilidad de modificarlas de manera discrecional. Principios de la contratación pública. Tenemos planeación, transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva. Las reglas de cada proceso contractual deben ser claras, previas, para cerrar todos los espacios de la subjetividad y a la arbitrariedad. Estás hablando de modalidades de selección. ¿Cómo así que modalidades de selección según la ley 1150 del 2007? Me estás hablando de modalidades de selección, en la cual está la licitación pública, está la selección abreviada, está el concurso de méritos, está la contratación directa. Pues mira, la contratación directa, ¿qué quieres que te diga? Que está en el artículo número 2. Esta modalidad opera solo en los casos taxativamente señalados en la ley. Que también está la licitación pública. ¿Qué quieres que te diga la licitación pública? Sí, regla general de todas las modalidades de selección. Licitación pública es una regla general de las modalidades de selección. ¿Y qué me dices de la selección abreviada? Modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos casos en que se considere 1. Objeto por contratar. 2. Circunstancias de contratación. 3. Cuantías del bien. 4. Obra o servicio. Por último, concurso de méritos, modalidad prevista para consultores, para proyectos. El proyecto de pliego de condiciones se publicará al menos 10 días hábiles antes de la fecha del acto que ordena a su apertura en PTD y 5 días hábiles antes de su apertura. La Ley 1474 del 2011. La Ley 1474 del 11, Estatuto Anticorrupción, introdujo nuevas modificaciones al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Y respecto a las modalidades de la selección contratista, creó el procedimiento denominado de mínima cuantía. Es así como el artículo 94 de la referida ley fija unas reglas de escogencia para la celebración de contratos, cuyo monto no exceda del 10% del menor cuantía de la entidad estatal interesada en la contratación. Transparencia en contratación de mínima cuantía. ¿Cuál es la transparencia en contratación de mínima cuantía? La contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto se efectuará de conformidad con la siguiente regla. Se publicará una invitación. 1. La entidad seleccionará. 2. Comunicación de aceptación y junto con la oferta. La contratación cuyo valor no excede el 10%, contratación no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas. 1. Se publicará una invitación. Por un término no inferior a un día hábil se señalará el objeto por contratar y el presupuesto destinado para tal fin. Se especificará las condiciones técnicas exigidas. La entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta la propuesta con el menor precio. Entonces se publicará la invitación por un término no inferior a un día. Se señalará el objeto por contratar y el presupuesto destinado para tal fin.
Se especificarán las condiciones técnicas exigidas. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. Comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. Nota: las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición del gran almacén. Concentrado. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan la entidad de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición del gran almacén señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expide el Gobierno Nacional. La contratación se realizará exclusivamente con las normas contempladas. El contrato que se va a celebrar no debe exceder 10% de la menor cuantía y se encuentra que la determinación sobre la modalidad de selección del contratista que fije la Administración depende fundamentalmente de los siguientes factores: la cuantía, el monto del contrato que se va a celebrar, la naturaleza del contrato, cuantía o monto del contrato que se va a celebrar, la naturaleza del contrato. En los procesos de selección es posible encontrar que se involucran varias actividades. Este factor también es relevante para efectos de determinar la modalidad de escogencia del contratista. En los procesos de selección es posible encontrar que se involucran varias actividades. Este factor también es relevante para efectos de determinar la modalidad de escogencia. Modalidad de escogencia es varias actividades. Las características de los bienes o servicios por adquirir. Ejemplo, bienes o servicios, aspectos técnicos uniformes o de común utilización. Bienes requeridos para la defensa nacional. Servicios de salud. Antes del inicio del procedimiento selectivo. Existen unas condiciones básicas comunes y etapas previas a todas las modalidades. Parte de ellas se han señalado en el análisis de los principios que rigen la contratación estatal. Que se deben agotar por parte de la Administración antes de dar inicio formal al proceso de selección. El Gobierno Nacional presenta cada año ante el Congreso, como su nombre lo indica, el Plan Anual de Presupuestos, el cual está construido sobre la programación y necesidades de presupuestos de todas las entidades del Estado. Ha aprobado el Plan Anual de Presupuestos. Cada entidad estatal debe ajustar sus programaciones de presupuestos anuales, en el cual se contempla el denominado Plan Anual de Compras. Dentro del Plan Anual de Presupuesto, ¿me dices que tienes el Plan Anual de Compra? Sí. Los bienes, servicios para adquirir por las entidades públicas anualmente deben estar contemplados en el dicho plan. Este proceso forma parte de la planeación que rige la contratación pública. Las entidades interesadas en contratar deben realizar los estudios que permitan establecer la viabilidad. 1. Las condiciones de la contratación. Que se van a celebrar dichos estudios también deben contener el análisis del mercado que le permita a la entidad determinar el presupuesto oficial de la contratación, así como los precios de referencia que tiene el sistema de información para la vigilancia 1 de la contratación estatal. Estos documentos previos son los que soportan el pliego de condiciones que se elaboran para la contratación, por lo cual debe haber una concordancia entre estos y las condiciones, requerimientos técnicos, presupuestos, entre otros contenidos en los estudios previos. Los estudios previos deben contener como mínimo 1. Descripción de la necesidad que pretende satisfacer la entidad pública con la contratación por celebrar. 2. Identificación del objeto por celebrar. Identificación del objeto, indicando especificaciones. 3. Fundamento jurídico que soporta la modalidad de contratación. Fundamento jurídico que soporta la modalidad de contrata.
¿Cuál es la modalidad de contratación? Es un fundamento jurídico. Presupuestos estimados para la contratación. Un presupuesto estimado para la contratación, lo cual determina el valor del contrato que se celebrará, que debe estar soportado en los precios del mercado. Y una indicación de los factores de selección. Una indicación de los factores de selección. Indicación, factores de selección. Indicación, factores de selección de la oferta. Tanto los requisitos que habilitan al proponente para presentar propuestas, como los criterios de evaluación de la oferta. Indicación de los factores de la selección de la oferta, tanto los requisitos que habilitan al proponente para presentar la propuesta. Determinación de los riesgos previsibles que puede involucrar la contratación. Oye, determinación de los riesgos imprevisibles que puede involucrar la contratación. Análisis que soporta la exigencia de constitución de garantías que amparan el contrato. Análisis que soporta la exigencia de constitución de garantías. ¿Cuál es el análisis que soporta la exigencia de constitución de garantías que amparen el contrato? ¿Cuál es la licitación pública? Es la regla general de selección de contratistas debido a que se erige como el pilar del principio de transparencia, cual garantiza la igualdad entre los oferentes. Sí, la igualdad entre los oferentes, la publicidad y la libre concurrencia. Estás hablando de una licitación pública. Es la regla general de las elecciones de contratistas debido a que se erige como el pilar del principio de transparencia, cual garantiza la igualdad entre los oferentes, publicidad, libre concurrencia. Las entidades públicas en los procesos de selección deben inicialmente acudir a la modalidad de licitación, pero la misma norma determina que en los casos contemplados en la misma normatividad se debe acudir a otras modalidades de selección, como selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa. Claro, caso 1. Una entidad pública requiere adquirir unos bienes para su normal funcionamiento. Por ejemplo, vehículos para el transporte de su cuerpo directivo. En el caso de la adquisición de automotores, los decretos de austeridad en el gasto público expedidos por el gobierno nacional determinan que solo pueden asignarse al cuerpo directivos de las respectivas entidades públicas, señalando expresamente dichos cargos una vez determinada la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. Se establecen condiciones técnicas de los bienes que se van a adquirir: modelo, cilindraje, potencia, carrocería, entre otros, y el presupuesto estimado para la contratación. Especificados como estos factores, la entidad debe analizar si el presupuesto asignado para la contratación excede la menor cuantía. Los rangos de cuantías fueron fijados. Ley 1150 del 2007. Si el presupuesto asignado para la contratación excede la menor cuantía, los rangos de cuantía fueron fijados por la Ley 1150 del 2007. Para su cálculo se analiza el presupuesto total de la entidad fijado en la Ley Anual de Presupuestos, un salario mínimo para cada vigencia. En caso de que el presupuesto exceda la menor cuantía, inicialmente se debe acudir a la licitación pública. Si la respuesta es negativa, la modalidad de selección debe ser abreviada, de menor cuantía. Pasado el primer criterio, se evalúa si la característica técnica fijada para los vehículos que se van a adquirir son uniformes en varias marcas. Si la respuesta es positiva, debe ser un Porsche, debe ser un Ford. Se debe acudir a la selección abreviada por subasta inversa como modalidad de selección. En caso contrario, sería la licitación pública. Para el ejemplo propuesto, se analizan dos criterios que determinan la modalidad de la selección: el monto de la contratación. El monto de la contratación y las características del bien que se va a adquirir. No obstante, estos pueden variar
Como se menciona anteriormente, por ejemplo, si los vehículos que se van a adquirir se requieren para un sector de defensa, la modalidad de selección sería la abreviada. Es que es para la modalidad de defensa. En conclusión, si bien la ley establece que la licitación pública es el procedimiento general de la selección de contratistas, su adopción termina siendo residual en las medidas en que se debe analizar previamente si la normatividad vigente dispone que los bienes o servicios por contratar deben ser adquiridos bajo otra modalidad. Los factores de evaluación de presupuestos en los procesos licitatorios son calidad y precio, relación costo-beneficio. Calidad y precio, se asignan puntajes a cada uno de los criterios, para lo cual el pliego de condiciones debe señalar qué factores o características considera la entidad que representan mejor calidad en los bienes y en los servicios por adquirir. Relación costo-beneficio. Este criterio de evaluación fue adoptado legalmente mediante la Ley 1474 del 2011, de que si bien a través de los decretos reglamentarios se había fijado esta forma de evaluación, el Consejo del Estado declaró nulidad de estas disposiciones al estimar que estos criterios deben estar previamente definidos. Selección abreviada. Se denomina como simplificada. La selección abreviada simplificada, debido a que los plazos y condiciones en sus procedimientos son menos exigentes para la licitación pública, para la adopción de esta modalidad de selección. Modalidad de selección, sí, se tienen varios criterios. 1. Valor estimado de la contratación que va a celebrarse. 2. Características del bien o servicios que se van a adquirir. O si son de común utilización. 3. Destinación de estos bienes o servicios. Adquisición de bienes o servicios de entidades a cargo de programas para la atención de personas desplazadas, desprotegidas o amenazadas, desmovilizadas, reincorporadas a la vida civil. Contratación de bienes o servicios requeridos para la defensa o seguridad nacional, procesos cuya licitación se haya declarado desierta. En la selección abreviada existen también criterios de evaluación fijados para la licitación pública que fueron descritos en esta modalidad de selección. No obstante, la ley determinó que, para el caso de la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, el único criterio de selección debe ser el menor precio. Este precepto encuentra su sustento en la funcionalidad de los bienes. Quiere ello decir que, si por ejemplo una entidad pública desea adquirir equipos de cómputo con unas funcionalidades y requerimientos estándares que son comunes a varias marcas existentes en el mercado, se adquiere la misma calidad de los bienes al menor precio. Se deben adquirir todo lo que usted quiere, pero al menor precio, lo más barato. Una entidad desea adquirir la dotación para los funcionarios que tienen derecho a ella. Sí, tienen derecho. En las condiciones fijadas en el estudio previo. Y el pliego de condiciones especifica que los zapatos deben ser tipo mocasín, en material cuero o varias tallas, pantalones o paños. Se especifica el tipo de material de modelo. Camisas de lino en varias tallas. Esta entidad puede acudir a mecanismos de subasta inversa en razón a que los bienes por adquirir se encuentran comúnmente en el mercado. Existen varias personas naturales jurídicas que pueden ofertarlos. Igualmente gozar de unas especificaciones básicas que guardan la misma funcionalidad. No es aplicable este mismo criterio para bienes cuyos precios se encuentren regulados. Es el caso del servicio de vigilancia y seguridad privada, el cual es de común utilización y hay varias empresas que las pueden ofertar. Pero las tarifas que se cobran por el mismo son fijadas anualmente por el gobierno. Concurso de méritos. Esta modalidad de concursos de méritos de selección de contratistas la determina el tipo de contrato que se va a celebrar, en tanto la selección de consultores o proyectos se realizan a través de concursos. Los elementos que definen el contrato de consultoría serán analizados en la elección sobre tipos de contratos, criterios de evaluación en el concurso de méritos. Criterios de evaluación en el concurso de méritos. ¿Cuáles son esos
criterios en el concurso de méritos. 1. Experiencia tanto del proponente como de la persona que desarrolla la consultoría o proyecto. 2. Capacidad intelectual del equipo consultor. 3. Organización del proponente. Es importante destacar que en los concursos de mérito no se evalúa la propuesta económica del oferente. En ese caso solamente es verificable que dicha oferta no exceda el presupuesto estimado para la contratación. Los concursos de méritos pueden adelantarse, por supuesto, por procedimiento abierto o con precalificación. Estas dos submodalidades obedecen fundamentalmente a la metodología o enfoque bajo los cuales se puede desarrollar la consultoría. Caso 3. Una entidad pública desea adelantar un estudio que le permita evaluar una cierta política de gobierno que fue adoptada por un programa especial. Si la entidad pública tiene los elementos básicos que le posibiliten determinar la forma en que se va a evaluar la política, estos elementos se estructuran en una metodología que debe seguir el contratista. Para la entrega del producto, en ese caso, es posible acudir al procedimiento de concurso abierto con propuesta técnica simplificada. En el caso de la propuesta técnica simplificada, la entidad interesada en la contratación puede hacer uso de procedimiento abierto. En el caso de la propuesta técnica simplificada, la entidad interesada en la contratación puede hacer el uso del procedimiento abierto o con precalificación a través de la lista corta o lista multiusos. Si la entidad interesada en la contratación ha definido el producto que quiere obtener, la evaluación de la política pública, pero no tiene precisado la metodología para la realización de la misma, debe adelantar el procedimiento del concurso de méritos, con precalificación, con propuestas técnicas detalladas, la cual se efectúa mediante lista corta. En este tipo de procedimientos, las ofertas deben contener la metodología propuesta. Para el desarrollo de la consultoría del proyecto, evaluables de acuerdo con los parámetros previamente fijados en el pliego de condiciones. Ahora, contratación directa. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Función Pública, para la utilización de esta modalidad de selección están señaladas expresamente las siguientes causales: urgencia manifiesta, contratos de empréstito, contratos interadministrativos, bienes y servicios que requieran reservas para su adquisición siempre y cuando sean para el sector defensa, contratos para el desarrollo científico, inexistencia plural de oferentes en el mercado para la provisión del tipo de bien o servicios por adquirir, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que requieran la entidad para su normal funcionamiento, aquellos de naturaleza artística que solo sean encomendables a una persona natural, los contratos de encargos fiduciarios, el arrendamiento o la adquisición de inmuebles. Entonces tenemos que contratación directa. La contratación directa, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la utilización de esta modalidad de selección. 1. Urgencia manifiesta. 2. Contratos de empréstito. 3. Contratos interadministrativos. 4. Bienes y servicios que requieren reserva para su adquisición, siempre y cuando sean para el sector defensa. Contratos para el desarrollo científico y tecnológico. Sí. Inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado para la provisión de todo tipo de bien, servicio para adquirir. Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que requiera la entidad para su normal funcionamiento, o aquellos de naturaleza artística que sean solo encomendables a una persona natural. Los contratos de encargo fiduciario, contratos de empréstitos, contratos interadministrativos, contratos de encargo fiduciario, el arrendamiento o la adquisición de inmuebles. Proceso de selección contractual. Celebración de contratos por modalidad de selección. El contrato estatal se perfecciona, genera obligaciones para la administración
y al particular cuando estos se ponen de acuerdo con el objeto del negocio por celebrar. Se determina la contraprestación y dicho acuerdo se eleve a escrito. Ley 80 del 93, requisitos para la ejecución del contrato estatal, requisitos de validez, capacidad, consentimiento sin vicios, objetos y causas lícitas, aprobación de garantías, existencia de disponibilidades, presupuestos correspondientes, salvo que sea una contratación con recursos vigentes, vigencias fiscales futuras conforme a la ley orgánica. El proponente y el futuro contratista deben acreditar el pago de aportes para fiscales obligatorios. Capacidad, que es aptitud legal de la persona natural o jurídica para obligarse por sí misma respecto a la contratación estatal. Se tiene que dos o más sujetos entraban en una relación negocio. Una de ellas es una entidad pública, lo que determina la naturaleza del contrato. Diferencia entre consorcio y unión temporal. El consorcio, las partes responden solidariamente por todas y cada una de las actuaciones, hechos, omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato. Partes responden solidariamente por todas y cada una de las actuaciones, hechos, omisiones que se presenten. Uniones temporales, las partes responden solidariamente por el cumplimiento total de las propuestas del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Caso 4. Una entidad pública requiere contratar el mantenimiento de sus equipos de aire acondicionado y también el suministro de repuestos para esto. En el proceso de selección se presenta una propuesta conjunta por dos personas jurídicas, una que distribuye y comercializa repuestos para equipos de aire acondicionados y otra que presta el servicio de mantenimiento de equipos, si la figura adoptada por ellos es la del consorcio. En caso de incumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, el no suministro de un repuesto